Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre presión en fluidos, presión atmosférica y la presión absoluta. Para comenzar la clase, vamos a definir qué es la presión. La presión es la cantidad de fuerza que se va a ejercer por unidad en un área determinada. Recuerde, presión es la fuerza que vamos a ejercer. La unidad de la presión es el newton sobre metro cuadrado, pero se lo va a llamar como pascal. Usted siempre la presión va a poder verlo como la letra P en mayúscula con la A. Y la unidad es el pascal. Así como en masa utilizábamos kilogramo, en fuerza newtons, en densidad gramos sobre centímetro cuadrado, en presión vamos a utilizar el pascal, que es la unidad para medir la cantidad de presión que se ejerce sobre un cuerpo. Vamos ahora a hablar sobre la presión en fluidos. Sabemos que la presión es la fuerza que vamos a ejercer. ¿Qué es un fluido? Comencemos desde ahí. Un fluido se considera a todo aquello que tiene la propiedad de fluir, de escurrirse. Y usted lo toma en sus manos y se va entre sus dedos, no está estático. Se caracteriza porque no tiene rigidez, no tiene esta elasticidad. No es algo que nosotros podamos tomarlo, jalarlo, utilizarlo, algo sólido, algo estable que tenga una forma definida. Es un fluido. Otra característica de los fluidos es que va a cambiar de forma, de manera continua. No tiene una forma definida. La forma va a estar dada por el objeto en donde se encuentra nuestro fluido. Por eso tiene la capacidad para cambiar de forma. Y también tienen la característica de que contienen viscosidad, que pueden transformarse en una sustancia media pegajosa, babosa. Las características de nuestros fluidos. Los fluidos se caracterizan porque son altamente comprensibles. La comprensibilidad. La comprensibilidad es la capacidad que presenta un cuerpo para poder reducir su volumen en presencia de una fuerza externa. Esta fuerza externa es la presión. Una sustancia líquida no tiene comprensibilidad. Una sustancia gaseosa sí la tiene. Aquí en la diapositiva usted puede ver un gráfico en la parte inferior. Son dos inyecciones. La primera contiene una sustancia líquida y la segunda contiene una sustancia en estado gaseoso. En la primera, usted puede observar que tiene la sustancia líquida y la parte inferior de la aguja está siendo tapada. Si ejercemos una presión, que es la fuerza en la parte inferior, el agua o la sustancia líquida que esté dentro no va a ceder. Se va a sentir una fuerza, pero no va a disminuir el volumen. Digamos que tiene marcada la rayita hasta el número 5. Por más que usted presione la parte posterior de la jeringuilla, no va a variar el volumen. Se va a mantener en los 5. Mientras que en la otra gráfica podemos observar que está una sustancia en estado gaseoso. Si nosotros tomamos un aire y lo colocamos en una inyección y aplastamos la parte inferior, sí va a ceder, va a disminuir el volumen que ocupe esta sustancia gaseosa. Recuerde, comprensibilidad es la capacidad de reducir volumen. Los líquidos no pueden reducir su volumen por presión. Los gases sí reducen su volumen al someterlos a una presión. La siguiente característica es la tensión superficial. Esta se refiere a la fuerza de cohesión de las moléculas, la fuerza en la que están unidas las moléculas.
Esta característica hace que sea más difícil el poder mover un objeto sobre una superficie hacia el interior de otro. La tensión superficial se refiere a la fuerza de los enlaces con la que está unida los elementos. ¿A usted le ha pasado que va a una piscina y se sumerge, pero al momento que se sumerge en la piscina, siente como que una fuerza, que usted está rompiendo una fuerza para poder sumergirse? Y al momento en el que ya está dentro de la piscina, no puede moverse con facilidad. Le cuesta el poder dar pasitos, el mover los brazos, es más difícil debido a que el agua tiene una fuerza intramolecular, que es lo que no permite el movernos. Esta es una característica de las sustancias en estado líquido, de los fluidos. Todos ellos tienen una fuerza de cohesión en sus moléculas, por lo cual va a ser más difícil el ingresar en un fluido y el poder moverse con tranquilidad, moverse sin ninguna complicación dentro de un fluido. Otra característica de los fluidos es la capilaridad. Esta propiedad la presentan solo las sustancias en estado líquido y depende de las fuerzas intramoleculares que tengan cada una de estos fluidos. La capilaridad se refiere a la capacidad que tiene una sustancia líquida para poder subir o bajar por un tubo. Un ejemplo, nuestra sangre. El corazón se encuentra en el centro de nuestra caja torácica y bombea sangre. La sangre desde aquí debe desplazarse hacia todo nuestro cuerpo. Tiene que subir por nuestras venas hacia la cabeza y bajar hacia los pies. Esa es la capilaridad, la característica, la capacidad que tiene un fluido para poder subir por las venas o por tubos y poder descender, y la fuerza que permite este movimiento es la presión. La siguiente característica de los fluidos es la memoria de forma. La memoria de forma se refiere a que el objeto, a que la sustancia líquida, el fluido, va a tener o va a poder con facilidad captar o memorizarse la forma del recipiente que los contiene. Si usted coloca agua en un jarrón, el agua va a tomar la forma del jarrón. Si cambiamos esta agua a un vaso, toma la forma del vaso. Lo colocamos en una olla, se adapta a la forma de la olla. Esa es la memoria de forma, la capacidad que tienen los fluidos para poder irse adaptando a la forma del recipiente en el que se encuentran. Ahora vamos a hablar sobre la presión atmosférica. Recuerda que la presión es la fuerza que vamos a ejercer sobre un objeto. Vamos a hablar de la presión que se ejerce en la atmósfera de nuestro planeta. La atmósfera es la capa gaseosa que nos cubre a la Tierra, nos protege de los rayos del sol y se encuentra compuesta en un 75% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de argón y ozono. Esta característica del ozono es la que nos protege de los rayos del sol. Las moléculas de ozono captan los rayos del sol, disminuyendo la intensidad del sol que llega a la superficie terrestre. La presión atmosférica se refiere a la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos que habitan dentro de la Tierra. Para saber cuál era la cantidad de presión que ejerce, se realizó un experimento. Este es conocido como el experimento de Torricelli. Él tomó un tubo de cristal de vidrio de 1 milímetro de longitud y lo llenó de mercurio. Vio hasta dónde lograba llegar el mercurio, que era 760 milímetros, y él consideró que en una atmósfera siempre va a ser igual a 760 milímetros de mercurio.
La presión atmosférica es igual a 76 centímetros de mercurio. O también puede ser igual a una atmósfera. La presión atmosférica la podemos tomar en dos cantidades, una atmósfera o 76 centímetros de mercurio. Cualquiera de las dos nos permite saber la cantidad de presión, la cantidad de fuerza que está ejerciendo la atmósfera sobre los organismos que habitan dentro de la Tierra. La forma en la que vamos a medir la presión es utilizando un barómetro. Este barómetro es similar a un reloj, es un instrumento que nos ayuda a medir la presión atmosférica. Es el instrumento que se encuentra en la diapositiva, que parece una brújula, un reloj. Eso se llama barómetro. Y la flechita nos va a ir indicando la cantidad de atmósferas que se encuentran en un lugar. El nombre de este instrumento proviene del lenguaje latín, en donde baro significa presión y metrón significa medida. Barómetro significa la medida de la presión. Vamos a encontrar otros barómetros, barómetro de mercurio y barómetro aneroide. Un barómetro de mercurio es un tubo de vidrio de 85 centímetros de longitud y en su interior va a contener mercurio. Es similar a los termómetros. En los barómetros de mercurio se va a ir ascendiendo una liñita como en los termómetros y donde nos marque hasta donde llegue la línea es la cantidad de presión o de atmósfera que se encuentra en ese lugar. Mientras que el barómetro anerodio es una cámara metálica a la cual se le ha extraído todo el aire, es como una brújula y él a través de una flecha nos va a indicar la cantidad de presión que se encuentra en un lugar. Vamos a hablar ahora de la presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta es la presión que se considera que se debe medir desde un vacío total. Es la presión real que debe de existir, sacando a todos los agentes, todo lo externo, es la presión del vacío. Pero sabemos que no existe un vacío total. Se ha intentado crear en ciertos laboratorios, pero no lo existe aún. La presión absoluta también se la puede medir o se la conoce como presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia que existe entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión absoluta es un dato ya establecido y la presión atmosférica es un dato que se obtiene con ayuda de un instrumento midiendo la presión de un lugar. Cuando la presión es menor a la presión atmosférica, estamos hablando de una presión absoluta, una presión en cero. ¿Cuándo es necesario medir la presión absoluta o la presión manométrica? La presión manométrica sin la influencia de la presión atmosférica y lo vamos a medir en líquidos. Mientras que la presión absoluta, esta sí se encuentra influenciada por la presión de la atmósfera. La atmósfera sí va a influenciar dentro de la cantidad de presión absoluta. Por esa razón, en la primera diapositiva les había mencionado que la presión absoluta la encontramos en un vacío, en un lugar donde no exista ninguna otra fuerza que afecte nuestro dato de presión. Mientras que en la presión manométrica, no importa, no es muy relevante la influencia de la atmósfera, pero sí va a ejercer una influencia. En presión absoluta, lo que tratamos es de que no exista atmósfera, no existe una gravedad para tener un dato real de lo que sería la presión. Y estas pruebas se las realiza principalmente en elementos en estado gaseoso. Recordemos, presión manométrica, elementos en estado líquido, presión absoluta, elementos en estado gaseoso. En la manométrica no es muy relevante la presión atmosférica, mientras que en la absoluta sí es necesario que no exista una presión atmosférica. Y la forma en la que se mide la presión absoluta es a través de un manómetro. Este lo utilizamos para medir la presión que existe entre fluidos y consiste en un recipiente cerrado que tiene una forma de U.
Esta forma de U puede ser de plástico o de vidrio y contiene mercurio en su interior. Este mercurio va a ir ascendiendo en relación a la cantidad de presión que se encuentre en un lugar. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.